Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Del mismo modo, contamos con la presencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Contamos con la presencia de la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Luis Carval Navarro, director académico del CECAF. Desde luego queremos agradecer la presencia de todas y todos ustedes, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escucharemos el mensaje de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a este inicio de nuestra maestría en línea de Derecho Electoral. Para mí es un placer, un gusto, por supuesto, que este evento lo presida quien ha sido la impulsora de esta capacitación, de este convenio, de este acuerdo, quien con emoción ve estos temas en el Senado de, por supuesto, nuestra presidenta de la mesa directiva, la senadora Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias, senadora, por su impulso, y no me queda otra cosa que reconocer el esfuerzo que han hecho en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo esta maestría. Le doy las gracias y la bienvenida, por supuesto, al magistrado Reyes Rodríguez, quien nos ha, desde el día 24 de noviembre del 2021 que firmamos este convenio de colaboración académico con el Senado, hemos estado trabajando en que haya esta capacitación en temas que tanto le importan a este Senado de la República. Le doy la bienvenida al magistrado Felipe de la Mata y al magistrado Felipe Fuentes, así como las gracias a la doctora Gabriela Rubalcaba, porque hemos hecho una gran labor y desde la Escuela Judicial Electoral del Tribunal pues hemos logrado esta sinergia importante para que en esta materia todos conozcamos de primera mano todos los temas de derecho electoral. Queremos formar profesionales que cuenten con conocimientos y habilidades que nos permitan en el desempeño efectivo de las tareas inherentes a la función electoral y que en nuestra actuación nos caractericemos por tutelar los derechos humanos y los valores que favorezcan la vida democrática, conduciéndonos con estricto apego a la ley. Esa es nuestra intención. Queremos decirles que tuvimos muchísimas solicitudes para poder integrar esta maestría. Tenemos muchos alumnos y alumnas que tenían mucho interés, 8 alumnos senadores: Óscar Eduardo Ramírez, Noé Fernando Castañón, Miguel Ángel Mancera, Verónica Martínez, Claudia Ruiz, Giovanna Bañuelos, Elvia Marcela Mora, y hoy nos acompaña como alumno el senador Alejandro Peña. Muchas gracias, bienvenidos, y a todas y a todos en el Senado. Una mención especial merece el senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, quien es un creyente de que hay que capacitarnos y hay que estar todos los días avanzando en esta materia, y por eso le doy las gracias porque nos ha apoyado también en las actividades del CECAF. Sin más, les doy la bienvenida, les deseo muchísimo éxito, que esto sea para bien. Nos veremos pronto seguramente en otras conferencias que habrá aquí en el Senado por parte del tribunal, y yo espero que esto sea para bien de los trabajos que se realizan aquí y que tengan todas y todos muchísimo éxito. Todos, buenos días. Desde luego que agradecemos el mensaje de bienvenida a cargo de la directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República, la maestra Cintia Murrieta Moreno. A continuación, escucharemos el video con el mensaje del senador doctor Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Buenos días. Bienvenidos a la maestría
a este curso que se llevará a cabo por la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación y que gracias al convenio de colaboración que hemos suscrito lo podemos llevar a cabo. Es una maestría en materia electoral y en esta maestría incluso participan 8 senadores y senadoras, así como asesores y trabajadores con grado de licenciatura o de especialidad o de maestría y que van a poder profundizar sus conocimientos en la materia electoral. Gracias a los magistrados del Tribunal Electoral que hoy impartirán conferencias y gracias a todos los que tomaron, los que se inscribieron y los que con esta decisión podrán mejorar sus conocimientos en la materia del derecho electoral. Gracias, Cintia, que es nuestra directora del Centro de Capacitación. Gracias a todo el personal que labora en el Centro de Capacitación y a todos los trabajadores del Senado que van a tomar este curso. Será para bien, para mejorar nuestros conocimientos y también nuestras acciones en la materia político-electoral. Saludos, buenos días. Desde luego que agradecemos la activa participación del presidente de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República, el senador y doctor Ricardo Monreal Ávila. Es momento de escuchar el importante mensaje de la senadora doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Saludo con mucho gusto, con mucho afecto y le doy la bienvenida a este recinto del diálogo y de la participación democrática al señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así también a los magistrados que nos hacen favor de acompañar en este evento. Muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer la colaboración entre el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Senado de la República. Su colaboración para dar inicio el día de hoy a esta maestría, fíjense, ya maestría, reconocida maestría, que tiene como principal objetivo generar los conocimientos idóneos para que los alumnos inscritos conozcan y entiendan, sobre todo conocer y entender los principios y derechos fundamentales que tienen que ver no solo en la materia electoral, sino en todo nuestro sistema democrático, para que con esos conocimientos puedan impulsar, puedan proteger nuestra democracia, conocer a los actores y operadores del derecho electoral y los medios de defensa que se tienen al alcance para garantizar la prevalencia de la voluntad popular. De igual forma, quiero saludar también con mucho cariño y afecto a Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial, a nuestra querida Cintia Murrieta, muy conocida por todos nosotros, directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República, a quien siempre le agradezco y le reconozco este compromiso para seguir la capacitación de todas y de todos en el Senado de la República. A todas las personas que nos acompañan en esta mañana, a los medios de comunicación, a las y los senadores que están aquí presentes, por supuesto a mis compañeros senadoras y senadoras, y a todos quienes, a los medios de comunicación y a todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales. Una maestría en Derecho Electoral es un testigo, o atestigua que la construcción de la vida democrática en nuestro país no ha sido un camino sencillo. Sistematizar las bases bajo las cuales hemos cimentado los procesos de elección popular, la participación política de los derechos
políticos electorales de los ciudadanos y de los partidos se encuentra enmarcado por la lucha de miles de mujeres y hombres que han dedicado su vida entera para favorecer la igualdad y la paridad a los cargos de acceso públicos y en la construcción de una vida democrática. El viernes pasado conmemoramos y reconocimos a la senadora Ifigenia Martínez en un billete de lotería, precisamente como parte de estas luchas electorales para que la participación política y estos derechos políticos electorales pudieran llevarse a buen puerto como se han llevado. Y fue una gran luchadora por estos derechos políticos y electorales. Conocer y promover la educación electoral al nivel que implica una maestría no solo es un homenaje a todas y a todos aquellos que han luchado por nuestras instituciones electorales, ya lo decía de la maestra Ifigenia, sino que puede conseguirse un impacto positivo sobre la consolidación y fortalecimiento de nuestra democracia. Conocer más para promover la participación ciudadana informada, responsable, debe ser un objetivo de docentes y estudiantes de esta maestría. Celebro de verdad que la oferta académica que el Senado de la República, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han generado para todas y todos ustedes, y que rinda sus primeros frutos a partir del convenio que celebramos, de colaboración que celebramos el pasado noviembre aquí en el Senado de la República. Nuestro objetivo es común, y es que cada día más mexicanas y mexicanos tengan la oportunidad de especializarse en esta compleja pero apasionante materia. Quiero decirles que sí es una materia complicada y compleja en su conocimiento, pero que una vez que uno se adentra o una se adentra en el conocimiento de la materia electoral, es absolutamente fascinante. No solamente es muy técnica, no solamente se estudia el derecho electoral dentro del parámetro de la regularidad constitucional, como fue la reforma que les dio a ustedes, precisamente esta atribución de la regularidad constitucional en las normativas electorales, sino que el conocimiento de esta materia nos da la oportunidad a más y mejores mexicanos de participar activamente en estos procesos electorales. Que ese es el verdadero objetivo común que tenemos. Y desde luego es apasionante esta materia electoral. Es complicada, compleja, pero una vez que se empieza a conocer a profundidad, como les decía yo, es absolutamente apasionante. Y pues desde luego van a profundizar en los conocimientos en relación con todo el sistema de representación, de la soberanía, la importancia que tienen los procesos electorales en las democracias modernas y sobre la participación ciudadana. Estas acciones coordinadas vamos a lograr tener especialistas formados en los principios democráticos y con ellos, con estos especialistas y cada vez mayor número de especialistas en la materia electoral, los procesos electorales serán más profesionales, incluso más sencillos, más participativos, más ciudadanos, y estos ciudadanos más conscientes de sus derechos políticos y desde luego de los partidos políticos cada vez con una vida interna hacia adentro de los partidos políticos más democrática y un profundo sentido social. Definitivamente esto es un círculo virtuoso, es un ganar-ganar,
esta maestría, esta preparación. Y de verdad yo quiero agradecer a todos los docentes su participación, pero también a quienes hayan inscrito en esta maestría, y sobre todo les deseo mucho éxito a todos los cursantes de esta maestría en materia electoral. Hay una anécdota que me gustaría compartir con ustedes a propósito de este tema electoral tan complicado y tan complejo. Hubo tal vez un gran abogado cuando yo estudiaba Derecho, de un gran abogado que fue mi maestro en la facultad, un gran maestro, que me dijo, en ese tiempo no se pensaba todavía en el derecho electoral, en el 1967, pero me dijo algo a propósito de más profesionales y sencillos. Me dijo, el tema más complicado y más complejo jurídicamente, después de ser procesado por alguien que conozca a profundidad el tema, lo puede manejar de la forma más sencilla. Y yo les comparto esta experiencia y este consejo. Los temas más complejos, los temas más complicados jurídicos, cuando hay un intérprete que a través de un análisis y una reflexión profunda, mental, los aterriza en un lenguaje sencillo que puede compartir y que toda la población puede entender en forma muy llana, muy accesible, muy sencilla. Y eso seguramente es lo que harán los docentes con los cursantes de esta maestría. Enseñarles a que estos problemas tan complejos, tan complicados del derecho electoral puedan ser traducidos para la gente en la forma más llana y más sencilla. De verdad, enhorabuena y muchas gracias y muchas felicidades. Desde luego que agradecemos el importante mensaje de la senadora doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva de este Senado de la República. A continuación, señoras y señores, escuchamos el mensaje del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenos días a todas y todos. Gracias, senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, por sus palabras de inauguración, por hacer posible esta colaboración y este encuentro académico entre la Escuela Judicial Electoral y quienes en el Senado de la República han decidido participar en el programa de la maestría en Derecho Electoral. Senadora, por favor, también por su conducto, agradezca el mensaje al senador Ricardo Monreal Ávila. Buenos días y gracias por acompañarnos, magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quienes también estarán hoy impartiendo, ¿no?, una charla inaugural, ¿no?, y seguramente durante el programa de la maestría estarán participando también en ella. Gracias a la directora del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado de la República, Cintia Murrieta, por hacer posible también concretizar, después de la firma de convenio, este programa, junto con la doctora Gabriela Rubalcaba, directora general de la Escuela Judicial. Desde el nacimiento del Estado mexicano, los y las legisladoras concibieron un sistema de gobierno en el que el poder político estuviera dividido. Esta separación implicó una especialización de funciones
entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, los tres órganos debían orientar su labor a la consecución de un mismo objetivo: el desarrollo justo y democrático de nuestro país. Por lo tanto, resulta indispensable la cooperación entre los tres órdenes para avanzar en este propósito compartido. Y precisamente en esta lógica se enmarca la maestría que hoy se inicia y que es fruto de la colaboración entre la Cámara de Senadores y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En ella, las y los participantes podrán profundizar su conocimiento sobre el sistema de elecciones en México, sobre el sistema de partidos, sobre el sistema electoral, gracias a los 15 cursos que se impartirán por especialistas en la materia. De esta forma, esperamos enriquecer su labor legislativa y brindarles mayores herramientas para desarrollar su pensamiento crítico y entender el andamiaje electoral de México. Esto significa, desde luego, fortalecer sus habilidades para identificar los problemas actuales de la sociedad mexicana y, sobre todo, a través del análisis, plantear soluciones innovadoras a los mismos. La construcción de normas parte de una lógica basada en principios válidos para resolver problemas y garantizar la aplicación de la ley. En el programa de estudios encontrarán que en el derecho electoral aún existe un amplio debate que involucra un diálogo constante entre los creadores de las normas y sus intérpretes. La maestría en Derecho Electoral ofrece una oportunidad para que participativamente y de manera activa se dé este diálogo, enriqueciéndolo desde su experiencia y aprendiendo de la nuestra. Señoras y señores, con el inicio de este programa de estudio, damos un paso hacia la construcción de una relación de colaboración constante para reforzar el derecho electoral, siempre pensando en que los últimos beneficiarios del mismo son los ciudadanos y las ciudadanas. Nuestra democracia nos demanda estar a la altura de las exigencias de una sociedad mexicana en el siglo XXI, cada vez más informada, cada vez más atenta de lo que pasa en el espacio público. Hoy confirmamos que estamos comprometidos para seguirnos preparando, tanto del lado del Tribunal Electoral como se constata con la amplia participación de ustedes. 91 personas cursarán esta maestría y sabemos que había más solicitudes, pero por los requisitos de la Secretaría de Educación Pública, ya que tiene validez oficial este programa, no fue posible ampliar a más, pero seguramente en el futuro vamos a ofrecer este tipo de programas y esperemos que este desafío de que se imparte una maestría con especialistas en materia legislativa pues, se lleve a buen puerto y que sea un éxito en sus carreras profesionales. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo al magistrado presidente estas palabras, y yo con esto también voy a agradecer a la senadora Olga Sánchez Cordero, quien nos acompañó en la inauguración en este programa que ella ha impulsado, pero va a continuar con su agenda y yo les pido que le demos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial, en compañía de la presidenta de la mesa directiva de este Senado de la República, la senadora doctora Olga Sánchez Cordero. Le recordamos al público asistente que este importante evento está siendo transmitido totalmente en vivo a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Del mismo modo, nos pueden seguir a través de nuestra página web www.senado.gov.mx o por medio de nuestro hashtag de Twitter @SenadoMexicano. De este modo, señoras y señores, despedimos a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República,
Doctora Olga Sánchez Cordero, que debido a su agenda legislativa tiene que retirarse. Señoras y señores, muchísimas gracias. Pueden ocupar sus lugares. De este modo, le comunicamos a nuestro público asistente que contaremos con la moderación de la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien será la encargada de realizar la moderación de esta conferencia magistral impartida por los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón, Felipe de la Mata Pisaña y Felipe Fuentes Barrera. Doctora Gabriela Rubalcaba García, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días. Saludo cordialmente a quienes se encuentran aquí con nosotros, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pisaña, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, muchas gracias por acompañarnos. En un momento nos acompañará el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente. Y bueno, agradezco a la licenciada Cintia Murrieta. Muchas gracias, Cintia, por toda tu colaboración, todo tu apoyo para poder llevar a cabo esta maestría y este evento. Muchísimas gracias. Toda la administración y la logística que llevamos a cabo, te lo agradezco, al igual que a todo tu equipo de trabajo. Bueno, pues es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la inauguración presencial de la maestría en línea en Derecho Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me siento muy contenta y honrada por compartir este foro con ustedes. De verdad, muchas gracias por acompañarnos y gracias al Senado de la República por ser el anfitrión de la inauguración de la maestría. Muchas gracias a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, y al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral, y a los magistrados del tribunal por el apoyo para llevar a cabo esta inauguración. Y pues de nuevo agradecer a Cintia Murrieta todo el apoyo, que sé que estaremos de la mano conjuntas trabajando hasta llevar a buen puerto esta maestría. Gracias a quienes se encuentran aquí presentes con nosotros y a quienes nos siguen a través del canal del Congreso y a través de nuestras redes sociales. En los últimos años han sido de difícil tránsito, sobre todo en estas épocas de pandemia, pero no de imposibles metas. Esta situación de la pandemia nos llevó a trazar especialmente a las instituciones académicas nuevas rutas para poder adecuar el sistema de enseñanza a las necesidades de las personas que tienen el deseo de aprender más sobre la materia político-electoral. La actual integración del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral se ha preocupado por estrechar vínculos académicos con diversas instituciones interesadas en la materia electoral, abriendo espacios en nuestros posgrados, lo cual es una buena oportunidad de conocer de primera mano los criterios establecidos en la materia electoral. La maestría en Derecho Electoral, que hoy comienza, además de tender nuevos lazos de colaboración entre ambas instituciones, nos muestra resultados materializados con 91 personas inscritas de esta institución. Muchas gracias por su interés. No me resta más que decirles que ya sea desde la Escuela Judicial Electoral como un espacio abierto de estudio de manera presencial o desde la virtualidad, seguiremos fomentando el diálogo para construir un mejor país a través de la educación y del análisis. Les deseo mucho éxito, agradezco su atención y vamos a dar paso a la conferencia magistral de inauguración de esta maestría, que hoy tenemos el honor de contar con 3 de nuestros magistrados de la Sala Superior. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña será el primero que le voy a ceder el uso de la voz. El magistrado Felipe de la Mata nos va a hablar sobre el tema del principialismo electoral. Les pido un fuerte aplauso para él, por favor. Para mí siempre es un honor estar en el Senado de la República y más aún de un tema que espero sea interesante para el personal del Senado al que vamos a capacitar. Quiero primero agradecer, por supuesto, a don Ricardo Monreal, a doña Olga Sánchez Cordero, a doña Cintia Murrieta, por supuesto, la posibilidad de llevar a cabo esta maestría.
Quiero agradecer a mi querido amigo don Felipe Fuentes, por supuesto al presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, ahorita sé que llegue, se lo digo otra vez, ¿no? Pero el de verdad estar hoy en una conferencia de 3, y eso es particularmente especial. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con principios electorales y vamos a darle sentido a esto. A ver, yo primero les quiero decir que es algo que llevo esto que voy a hablar ahorita y que trataré de hacerlo en 20 minutos, espero conseguirlo, es fundamentalmente una fórmula de, vamos a decirlo, de introspección. Empezó la pandemia en marzo de 2020, esa terrible circunstancia que todos hemos vivido, tragedias, y pues digamos, lo bueno que tuvo fue que estuvimos pues encerrados, ¿no? Y entonces empecé a hacer una introspección en torno a la posición ideológica o de filosofía judicial que me parece debe y sobre todo ha tenido el derecho electoral en los últimos 25 años. A ver, es verdad, el primer tribunal electoral fue creado hace 35 años, es una materia muy nueva. A mis alumnos del derecho electoral yo les digo, a ver, piensen ustedes, el derecho civil tiene 2000 años, el derecho constitucional, como lo entendemos, poco más de 200, y el electoral, 35, y yo diría más bien 25, porque el control constitucional en materia electoral comenzó hace apenas 25 años, y por cierto, a ratitos cojo, porque durante un tiempo la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó al tribunal la posibilidad de inaplicar leyes por considerarlas inconstitucionales. Bueno, esta introspección me ha hecho pensar cuál es la filosofía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los últimos 25 años. Vamos a dar la siguiente, por favor. Miren, yo estoy convencido que entre 1996 y el año 2006, el tribunal fue un tribunal garantista. Ahorita voy a explicar estos conceptos de forma muy rápida. Y en cambio, desde 2006 y hasta la actualidad, el tribunal es un tribunal de corte principialista. Y ahorita esto es una hipótesis, como todas las ideas filosóficas, que se tiene que demostrar. Voy a tratar de demostrarla. La siguiente, por favor. A ver, primero, hay que recordar que la Sala de 1996 fue la fundadora del sistema procesal electoral como lo entendemos. Antes de 1996 no había un sistema integral de medios de impugnación en materia electoral. El TRIFE tenía prohibición para hacer control constitucional en materia electoral. El TRIFE específicamente seguía existiendo o coexistiendo con los colegios electorales de cámaras de diputados y de senadores. Todavía la elección de 1994 fue decidida en cuanto a la elección presidencial por el colegio electoral. Vamos, un sistema electoral robusto se creó hasta 1996, como lo entendemos. Podría abundar en estas temáticas. Hay que recordar todo lo que hizo esa gran sala en torno a las políticas de garantismo. A ver, ¿qué significa fundamentalmente la posición garantista? Que es una posición just filosófica. Por supuesto, es una fórmula del just positivismo, donde se trata de proteger el derecho, pero por vía de la acción. Ya me doy a entender, como decían los romanos, no puede haber derecho sin acción. Entonces, lo que esta sala trató de hacer fue perfeccionar a través de sus criterios procesales los derechos sustantivos. Y recuerden ustedes que esta sala fue la que creó el concepto de nulidad abstracta, de sistema integral de medios de impugnación en materia electoral, y que amplió el JDC a los medios de defensa en contra de los actos y resoluciones de los partidos. A mí me parece que esa sala fue una gran sala a la que le toca, históricamente, fundar el sistema procesal electoral. Ahora, sin embargo, este trabajo que duró 10 años, me parece que a partir del 2006 da un giro. Y da un giro poco a poco, hacia el principialismo. Repito, es una hipótesis de campo que me gustaría debatir. Sin embargo, me parece que es así. Las leyes electorales no es que sean las leyes electorales, las leyes son obras humanas y por supuesto que son defectuosas, acotadas,
sin duda tienen errores, ¿no? Pero más allá de los errores legislativos que pudieran existir, están los principios constitucionales. Es decir, los errores legislativos, que son normales, en todo el mundo existen, o las ideas legislativas, que son cortas, no se pueden imponer al juez. El juez tiene que hacer efectivo el principio constitucional que se le plantea. Y eso significa que se consigan nada más y nada menos que hacer efectivos los derechos humanos. El principialismo parte justamente de que los principios constitucionales, y yo agregaría ahora también los convencionales, se tienen que hacer efectivos más allá de las limitaciones del sistema legislativo. Me parece que desde el año 2006 y hasta hoy, la Sala Superior del Tribunal y las salas regionales han sido unas salas de corte principialista, pero lo tengo que demostrar, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Miren, voy a hacer una serie de hilos de jurisprudencia electoral donde se van a dar cuenta que a pesar de las limitaciones legislativas, la Sala ha hecho efectivo los derechos humanos, los derechos político-electorales de grupos en situación de desventaja. ¿De acuerdo? Y comenzamos, por supuesto, como el caso de los derechos de las personas con discapacidad. Fíjense ustedes cómo este tema no se encuentra contenido en prácticamente ninguna legislación del país. Sin embargo, la Sala Superior ha creado una línea sólida que ha garantizado no solamente el acceso a cargos de representación popular, sino la posibilidad del ejercicio directo y efectivo de los derechos político-electorales de las personas que se encuentran con discapacidad. Fíjense, la primera sentencia que me parece trata el tema fue justamente una sentencia donde se hizo obligatoria a los partidos políticos la inclusión de subtítulos en los spots electorales. Yo pensaba, ¿y cómo le hacían los débiles auditivos para poder entender los spots electorales y decidir su voto antes de esa sentencia? ¿No? Bueno, la Sala Superior además ha creado fórmulas de notificación para débiles visuales a través de fórmulas auditivas a efectos de en Zacatecas. Y esa sentencia, que todas las sentencias están aquí identificadas, por si quieren después apuntarlas, les voy a dejar el título, ¿no? Inclusive esto fue muy interesante porque se tuvo que hacer una interpretación transversal con el tema de principio también, porque del otro lado había, vamos a decirlo, un tema de paridad. Y sin duda, la sentencia histórica, que es el gran parteaguas para esta temática, fue la sentencia que determinó que esta acción afirmativa era obligatoria a todos los congresos locales. Bueno, en realidad resolvimos solo paridad, pero todos los argumentos que estaban contenidos para el Congreso de Hidalgo resultaban aplicables a todos los demás congresos del país. Crear una acción afirmativa para que pudieran llegar efectivamente las personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Esta legislatura, en Cámara de Diputados y la anterior, son las dos legislaturas con mayor número de indígenas en la historia. Y esto tiene que ver en mucho gracias al trabajo del Instituto Nacional Electoral, pero específicamente a la efectividad que se ha dotado los derechos político-electorales de las personas indígenas a través de las sentencias del tribunal. Y fíjense ustedes, aquí están las dos sentencias que dotaron a esta cuestión. En el año 2017 se crearon 28 distritos indígenas, ¿no? Y esta última vez se complementó esto, además de distritos indígenas, se creó una fórmula de diputaciones para personas indígenas por representación proporcional en cada uno de los partidos. Y aquí nos damos cuenta que las minorías, justamente étnicas y específicamente las personas indígenas, pueden acceder efectivamente a
puestos públicos, específicamente diputaciones, gracias a estas sentencias que han conseguido, más allá de las limitaciones legislativas, el acceso efectivo a los cargos. Porque claro, alguien me diría, oigan, ¿dónde está lo de los distritos indígenas? Pues en las sentencias. La siguiente, por favor. Bueno, complementaria. En la Constitución, en la convencionalidad y en las sentencias. Ahora, uno de los temas que más ha evidenciado el tema, la cuestión principalista es el tema de paridad y deber de juzgar con perspectiva de género. Podríamos aquí estar varios días platicando sentencias y me encantaría, porque además este es de esos temas que me llega, ¿no? Pero fíjense, vamos a evidenciarlo. Bueno, en 2018 primero establecimos que se podía crear una acción afirmativa para que las mujeres encabezaran listas de representación proporcional. Después complementamos la fórmula en la cual, ¿se acuerdan ustedes de las fórmulas? Normalmente es un propietario y un suplente. ¿Se acuerdan ustedes del precedente Antijuanitas, donde se dijo que debían ser del mismo género, ¿no?, para evitar fraude a la ley? Pero después se complementó diciendo justamente que en su caso esto podía ser efectivamente para beneficiar a mujeres, es decir, que los suplentes sí podían ser mujeres en todo caso. Sin duda una sentencia histórica que seguramente el presidente del tribunal recordará muy bien, que fue la de paridad en todo, específicamente en el caso de paridad de gubernaturas. Una sentencia súper compleja, súper interesante, y de verdad fue un tema en cual debatimos entre nosotros de manera difícil, pero conseguimos que cada año, no estoy diciendo que no tenga límites, y no estoy diciendo que haya funcionado del todo. Tendremos que hacer varias preguntas al respecto. Pero bueno, el año pasado todos los partidos tuvieron la obligación de al menos lanzar a la mitad de sus candidatas a la gubernatura, mujeres evidentemente, y por el otro lado la mitad correspondiente a varones. Y esto consiguió que ganaran bastantes mujeres. Yo sigo preguntándome si esto fue completo, ¿no? Es decir, porque paridad pues implicaría justo mitad y mitad, pero bueno, por lo pronto tenemos ese resultado. Esta es la primera vez en la historia, y gracias a una sentencia del tribunal, que hay 250 diputados y 250 diputadas. Y finalmente este criterio que se sacó a través de esa sentencia se aplicó a todos los congresos locales y a los ayuntamientos también, específicamente en las listas de RP. La siguiente. En el caso de violencia de género, aquí ha sido el trabajo del tribunal especialmente importante. Prácticamente los primeros conceptos y aplicaciones de los temas de violencia de género fueron pues sentencias del tribunal que estaban basadas, por cierto, exclusivamente en documentos internos de trabajo de los magistrados, ¿no? Eso es un tema interesante. Pero bueno, recuerden ustedes que a través del principio para erradicar la violencia contra las mujeres, no solamente se crea el concepto jurisprudencial de violencia política de género, se aplica, se bajan spots electorales antes de la reforma legal correspondiente y, espérense, se crea el registro de personas sancionadas por BPG y se crea además una presunción de veracidad para la persona que ha sufrido la BPG. Además, se ha establecido que el sexo de quien comete la BPG es irrelevante, es decir, que el sujeto activo puede ser hombre o mujer. Y hasta el momento se han anulado 2 elecciones por BPG. Y si ustedes se dan cuenta, varias de estas sentencias van más allá del contenido legislativo. El registro, la propia nulidad o la manera en la cual se entra al estudio de esta. Bueno, me salté una sentencia que es bastante importante ahorita que la estoy viendo, la sentencia en la cual se crea el concepto o se utiliza el concepto de modo honesto de vivir y que por lo tanto se puede crear inelegibilidad para los sujetos activos de la BPG, ¿no? Que esa también me parece que fue una sentencia muy importante. Bueno, la siguiente, por favor. Miren,
la sala también, me parece que tenemos que replantearnos muchas cuestiones. Una de las que en nuestro sistema electoral, y una de ellas es ¿cómo decirlo?, discriminación por nacionalidad de corte decimonónico que a veces encontramos en la legislación. Por ejemplo, ¿por qué en términos de la ley electoral un integrante de mesa de casilla no puede tener doble nacionalidad? ¿Alguien me lo podría explicar? Bueno, nosotros tampoco lo entendemos y por eso declaramos inconstitucional esa ley, ¿de acuerdo? Y se modificó el reglamento del INE a efecto de que pudieran acceder a ese cargo. Y inclusive también aplicamos eso respecto de los consejeros de las OPLES y todavía más respecto de mexicanos por naturalización en el Consejo General del INE, lo cual me parece que es una cuestión que tenemos de verdad, nos tenemos que replantear, nos tenemos que hacer esa pregunta, si los conceptos decimonónicos en torno a estas cuestiones siguen siendo razonables hoy en día. Pueden pasar un test de convencionalidad, de proporcionalidad en relación con el sistema interamericano. Una de las sentencias más importantes que se han tenido es la que reconoció a la Diputación Migrante de la Ciudad de México, que fue el ponente aquí, el magistrado presidente. Se creó o se recreó, ¿no?, la Diputación Migrante en la Ciudad de México, y después este mismo concepto se llevó a la posibilidad de crear una cuota migrante dentro de las diputaciones efectivas en Cámara de Diputados, lo cual ya está funcionando. La siguiente, si ustedes se dan cuenta, se han creado una serie de acciones afirmativas que buscan la no discriminación y la igualdad, pero también en relación con el colectivo LGBTIQ+, ¿de acuerdo? Donde hoy día existen una acción afirmativa para que miembros de este colectivo lleguen efectivamente a Cámara de Diputados. Se han hecho varias sentencias interesantes, una en la que no estuvimos de acuerdo todos, que tiene que ver con la autoadscripción simple respecto de miembros del colectivo, y otras que tienen que ver también con la participación de miembros del colectivo en relación con cargos electorales, específicamente dentro del servicio profesional electoral. La siguiente. Una de las cuestiones que a mí me han resultado más interesante ha sido el tema de derechos de la infancia en la propaganda electoral, porque ni la ley de niñas, niños y adolescentes, ni ninguna otra ley de acuerdo electoral tiene una regulación específica respecto del tema. Así que esto ha sido una cuestión creada de, digamos, dar vigencia al principio constitucional específicamente a través de las sentencias, a través de la jurisprudencia. A mí me sorprende que no exista una regulación, porque la pregunta es si de verdad no se puede dañar para toda la vida la imagen de un chavo o chava que salga en propaganda electoral. Y no me refiero nada más al bullying que a la mañana siguiente le pueden estar haciendo en su colegio. Siempre cuento esta historia, pero es verdad. Yo le voy al Cruz Azul. No, pero es que he sufrido unos bullings. Pero bueno, mi hijo también le va al Cruz Azul. Y ahora ya está grandote, ya tiene 17 años. Pero hace unos pocos años, cuando se acuerdan esa final entre el América y el Cruz Azul, que quisiera olvidar, y quisiera olvidar todas las finales del América y el Cruz Azul, pero me acuerdo ese en que está Moisés Moreno, se pone hasta adelante, ¿se acuerdan? Mete el gol, empata, y después en penaltis pierde el Cruz Azul. Mi hijo se pone a llorar. Me acuerdo que se va al cuarto llorando, y yo pues voy atrás de él y le pregunto, ¿no? Le digo, bueno, ¿qué te pasa? Y me dices que mañana te pido permiso para no ir a la escuela, ¿no? Porque me van a hacer bullying, ¿no? Y le dije, tienes el permiso, yo no voy a ir al trabajo, me van a hacer bullying también. Pero fíjense, si por un juego de fútbol a un chavo le pueden hacer bullying, por salir en un spot electoral, y estamos seguros que no le van a definir el futuro a ese chavo o chava, de verdad. Ya me imagino que el día de mañana quiera ser candidato de otro partido y le van a sacar el spot. Es que yo les soy sincero, es algo tan importante que lo que me sorprende es que no se haya legislado. Ahora,
La sala ha establecido, aplicando los principios generales de interés superior del menor, una serie de sentencias en línea jurisprudencial. Bueno, la siguiente, por favor. No, creo que me estoy tardando, entonces estoy tratando de sintetizar. Miren, algunas de las sentencias más interesantes en esta cuestión también han sido en torno a la votación de personas en prisión preventiva. Nuevamente, hay que recordar que las personas que se encuentran en prisión preventiva son inocentes, mientras no se demuestre lo contrario, mientras no haya una sentencia. La Sala Superior ha hecho interpretación constitucional progresista y específicamente amplia para permitir a estas personas ejercer su voto. Y en 2024 será la primera vez que voten, al menos respecto de la elección presidencial. Y eso es justamente otra de las cuestiones que tendremos que preguntarnos. Los principios de convencionalidad, pero también el sentido propio de la Constitución, el artículo 20, establece de forma clara el principio de presunción de inocencia, ¿de acuerdo? La manera que tenemos que hacernos esta pregunta. Y bueno, también, por supuesto, se ha dicho que una persona que se encuentra en prisión preventiva, pues también puede haber ganado su diputación. Claro, el problema va a ser ir a tomar protesta. Bueno, la siguiente, por favor. Estoy terminando. Quisiera con esto evidenciar mis hipótesis. Si ustedes se dan cuenta, en los hechos, la legislación efectivamente tiene errores, acotaciones, resulta corta ocasionalmente para hacer válidas los derechos político-electorales de las personas, los derechos humanos de las personas. Sin embargo, los jueces no se han limitado por esta circunstancia. Lo que han hecho es hacer válidos los principios en el caso. Y muchas veces, a través de la emisión de normatividad al respecto, han podido ir cambiando la circunstancia electoral. Sin embargo, tendremos que hacernos preguntas si no es necesario replanteamientos específicos. Pero me parece que con esto yo compruebo mis hipótesis. Entre 1996 y 2006, el tribunal fue un tribunal garantista. Del año 2006 hasta hoy, estamos ante un tribunal de corte principalista. Un tribunal que no se ha acotado al formalismo, a una línea conservadora, sino fundamentalmente a hacer efectivo los derechos humanos de las personas en relación con las elecciones. Y bueno, ¿qué sería una buena conferencia sin un buen comercial? Por favor, si quieren ustedes saber un poco más del tema, los invito a leer este librito que escribí justamente en la pandemia. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata Pisaña su valiosa exposición. De verdad, como pueden ver, este tema es sumamente interesante, el principialismo electoral, y para seguir hablando sobre este tema, ahora voy a ceder el uso de la voz al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Por favor, magistrado, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio estar en el Senado de la República, en esta mesa de comparecencias y ante un público tan directo y tan preparado. De verdad, para mí es un alto privilegio. Muchísimas gracias a la directora de la Escuela Judicial por la invitación. Presidente, muchas gracias por coordinar estos esfuerzos institucionales a fin de llevar a cabo esta maestría. También mi gratitud para la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación e Información Permanente del Senado de la República, que sin su participación, sin su coordinación, no hubiera sido posible este convenio. Al doctor Luis Carral, director académico, desde luego mi gratitud. Él se sumó a estos esfuerzos y hoy los vemos cristalizados. Muchísimas gracias. Lo malo de intervenir después de que lo hace el magistrado Felipe la Mata Pisaña es que no me deja mucho material para hacerlo, pero bueno, trataré un poco de adentrarme en algunos conceptos que él ya nos ha sugerido. Empezaré señalando que la escuela judicial parte de una idea pedagógica. Alrededor del mundo, este siglo XXI ya plantea la construcción de una enseñanza, pero que es una enseñanza basada en la autorresponsabilidad de los alumnos, a través de un método que privilegie la acción, la experimentación, la propia reflexión
y la discusión entre los alumnos. En contraste a lo que antaño estábamos acostumbrados, el estudio aislado, solitario, la memorización o la mera colección de hechos o datos aislados. Creo que sobre esa base es que debemos entender cómo vamos a realizar nuestros análisis en la Escuela Judicial Electoral. Creo que es importante también destacar que hay una etapa que los pedagogos llaman tejido en red, y en donde nos señalan que las ideas adquiridas se van entrelazando como hilos, partiendo del conocimiento previo que hemos adquirido en nuestra vida, en cursos como el que hoy nos congrega a todos, y anclando todos esos conocimientos a lo que ya conocíamos. A eso los pedagogos le llaman aprendizaje relacional. Y es en este periodo en donde todo cobra sentido y nos permite la indagación por cuenta propia. Pero aquí lo más importante en este estadio es que empezamos a aplicar lo que hemos edificado hasta este momento. Por eso soy un convencido de que el auténtico aprendizaje se hace presente solo en el momento en que lo transmitido por el docente es aplicado por el alumno con los resultados esperados. Repito, conocimiento aplicado. Y eso es lo que espera la Escuela Judicial Electoral de las diversas aportaciones que ustedes recibirán en las distintas clases que serán motivo de esta maestría a lo largo de 15 meses, que se oyen muy largos, pero créanme que se van muy rápido, porque precisamente esa es la visión que tiene la Escuela Judicial Electoral, dotarles de estos conocimientos para aplicarlos a una realidad cambiante. Bien, de acuerdo al programa de estudio que se me compartió, hoy nos toca hablar de principialismo electoral. Yo también identifico estas dos etapas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 1996 a 2006 tenemos un garantismo que estaba basado en la metodología positivista, buscando perfeccionar más las acciones y los recursos electorales. A partir de 2007 también identifico una ideología, una doctrina judicial que busca el antiformalismo, la capacidad de interpretar los principios que están inmersos a lo largo de la Constitución y de los tratados internacionales, porque déjenme comentarles que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aún sin haberse incorporado en la Constitución Política Federal, realizó la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos y fue pionero en el control de convencionalidad antes de la reforma de 2011. Y precisamente el principialismo es el que le permite al juez dotar de contenido a la letra de la norma. No vas a aplicar la literalidad, sino que se dota de contenido de acuerdo a las finalidades que busca el propio constituyente. Sentadas esas determinaciones, debemos decir, entonces el juez principialista, ¿qué es lo que nos lleva a razonar? Pues nos lleva a razonar la integridad del derecho, a la interpretación de las cláusulas abiertas que tiene la Constitución, a esas cláusulas abstractas, les da contenido de acuerdo a una realidad social determinada. ¿Y para qué? Para garantizar, precisamente ahí coincido con el magistrado de la Mata Pisaña, los derechos humanos, los derechos fundamentales de las ciudadanas, de los ciudadanos, de las mexicanas y de los mexicanos. Yo simplemente quisiera precisamente en esta etapa de la pedagogía decir cómo ha aplicado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estos conceptos que ahora les comento a las sentencias que ha emitido. Yo traigo aquí una serie de temas sobre los que quisiera platicarles un poco. Nos enfrentamos por allá, si no mal recuerdo, en 2016 con un primer asunto, fue el asunto Coahuila, en donde se aduce por primera vez la reforma constitucional de 2014 en cuanto al rebase de tope de gastos de campaña. Recuerdan ustedes que este tema se llevó de la norma a la Constitución. ¿Cómo interpretarlo? Dice la norma, basta el rebase de tope de gastos de campaña con un 5% entre el primer y segundo lugar para que en automático proceda a la nulidad. Quienes así lo señalaban
pues argumentaron en favor de esa propuesta. Nosotros al resolver qué es lo que decidimos analizar en su integridad, en su integralidad, la reforma electoral y llegamos a la conclusión de que esto no era así, de que como toda nulidad tenía que operar reglas específicas como la gravedad, el dolo y la determinancia, con una carga probatoria inversa. Si se da el rebase de tope de gastos de campaña, ahí se revertía la carga de la prueba para quien trataba de justificar que no hubo gravedad, no hubo dolo, ni hubo determinancia. A él le correspondía determinar esa situación, probarla, justificarla ante el tribunal. Y en ese caso consideramos que tenían que justificarse, que no se operaba automáticamente la norma constitucional rebasando este porcentaje que les comento en el tema de gastos de campaña. Un tema muy interesante que ha tocado el magistrado de la Mata Pisaña. Observamos un país que caminaba sobre la desigualdad. Las sentencias de los tribunales constitucionales gravitan sobre la vida de las personas. Las sentencias de los tribunales constitucionales deben cambiar para bien la vida de las personas. Tenemos un principio que es el de igualdad. Sobre eso trabajamos, sobre eso construimos doctrina judicial, sobre eso creímos que teníamos que darle acceso a la representación a la gente que estaba discriminada, que no competía en condiciones de igualdad. Y es por eso que generamos distintas sentencias, empezando por las que ha señalado el magistrado de la Mata Pisaña, tratándose de mujeres. Incorporamos los asuntos que él ya ha mencionado de manera magnífica. Yo únicamente repetiré el tema de paridad en gubernaturas, en donde creo que ahí hay una asignatura pendiente por parte del órgano legislativo, porque además de que se le ordenó a los partidos políticos que postularan igual número de mujeres y hombres en las distintas candidaturas en donde se postulaba para gobernador o gobernadora, le señalamos que los congresos locales y el Congreso Federal tenían la posibilidad de reglamentar este tema. Hasta este momento, esa vinculación que nosotros generamos todavía está siendo motivo de estudio. Hay algunos congresos locales que ya han legislado, pero creo que es una asignatura pendiente y que pronto, ojalá, tengamos una respuesta por parte de los legisladores. Bien, pero ¿qué otra parte a mí me parece muy relevante de estas sentencias de inclusión? En donde se dijo, a ver, hay que realizar acciones afirmativas en favor de discapacitados, en favor de mujeres, en favor de la diversidad sexual. Pues no basta con que se tengan meros buenos deseos. Los razonamientos de la Sala Superior fueron en el sentido de ordenarle al Instituto Nacional Electoral, y me acuerdo muy bien, fue una propuesta de mi querido amigo el magistrado de la Mata Pisaña, que la ONU dice, a ver, no basta que realices este tipo de acciones afirmativas para generar igualdad, supervísalas, ve que en la realidad tengan un impacto. Y creo que en esa sentencia también se contiene ese razonamiento en donde obligamos al Instituto Nacional Electoral, donde lo vinculamos a que realizara ese análisis para poder determinar si efectivamente la sentencia se estaba cumpliendo y si efectivamente esos razonamientos, esas acciones por la igualdad tenían un efecto en lo material, en lo práctico, en la igualdad sustantiva. Creo que con esto demuestra el Tribunal Electoral ese camino hacia el principialismo constitucional. Otro tema que quería yo compartirles y que es motivo de debate, seguramente pronto se pronunciará la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que nos enfrentamos nosotros con un razonamiento que ojalá permee hacia la ideología de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes recuerdan, el INE tiene la facultad para revisar el origen, administración, destino de los recursos que van hacia campañas, que van hacia precampañas, etcétera, etcétera. En esta tarea se ha implementado todo un sistema de fiscalización. El INE realiza la fiscalización en tiempo real. Los partidos están obligados
electrónicamente, a subir sus gastos de campaña, los comprobantes correspondientes, etcétera, etcétera. Se presentó un asunto en donde hubo alguna infracción y el Instituto Nacional Electoral estaba realizando las investigaciones correspondientes. Se efectuaron diversas peticiones a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República niega al Instituto Nacional Electoral la posibilidad de entregarle la documentación que ahí se había solicitado. El Instituto Nacional Electoral acude a la Sala Superior del Tribunal Electoral y la primera gran interrogante a despejar es: ¿se trata o no de una materia que esté vinculada con lo electoral? Desde luego que hubo un pronunciamiento diverso, el asunto sale por mayoría de votos en este sentido, pero quienes pensamos que había que tutelar estos principios constitucionales que les estoy mencionando, origen, destino, administración de los recursos y sobre todo la equidad en la contienda y la integridad electoral sobre la que va a abundar el magistrado presidente, pensamos que sí estábamos en la materia electoral, porque de otra manera no se cumplen los objetivos ni las competencias del Instituto Nacional Electoral. Si esto es así, entonces consideramos que al ser materia electoral teníamos que analizar si había o no una obligación de revelar o darle o compartir hacia el Instituto Nacional Electoral los datos ministeriales que tuviera a la mano para la investigación estrictamente administrativa del INE, claro, con la protección siempre de los datos personales, con la protección de aquellos datos que son necesarios para que la autoridad ministerial cumpla de mejor manera su cometido. Y en ese sentido es que ordenamos que se entregara la información, considerando que la nueva legislación, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, no representa un obstáculo para ello ante los principios constitucionales que les estoy comentando. Este asunto fue controvertido por la Fiscalía General de la República, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien seguramente nos dará un mejor razonamiento jurídico dirimiendo esta situación jurídica. Otro tema que quería comentar con ustedes, efectivamente el control de convencionalidad ha sido una doctrina judicial muy construida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya les adelantaba que se empezó a hacer ese control de convencionalidad incluso antes de la reforma de 2011. Ya con la reforma de 2011 se hace más intensa y nos encontramos con el hecho de que hay violencia de género, que hay violencia política en razón de género hacia la mujer y no teníamos herramientas legislativas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Acudimos a convenciones internacionales, a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a diversas convenciones que protegen a la mujer y llegamos a la conclusión de que todas estas convenciones protegían a la mujer en contra de la violencia. Y efectivamente, encontramos entonces que no se daba una condición que la propia Constitución exige para poder ser elegible como candidato, que es la ausencia de un modo honesto de vivir. Pero además se construye la idea de tener una lista de violentadores de género, que creo que lo que busca más que sancionar es prevenir, y esa prevención es precisamente para evitar este fenómeno de la violencia hacia la mujer. Un fenómeno que nos generó la pandemia y que se cuestionaba mucho era cómo íbamos a brindar el acceso a la jurisdicción en tiempos de pandemia. El Tribunal Electoral tiene una ley general de medios de impugnación que data de 1996. Las magistradas y los magistrados estaban comprometidos con el acceso a la jurisdicción. ¿Qué es lo que se hizo? Pues a través de lo que establece el artículo 17 constitucional, se bajó desde ahí, se estableció la posibilidad de que un acuerdo general de la propia Sala Superior, fíjense, no una ley,
un acuerdo general de la Sala Superior por la emergencia del COVID nos permitiera instrumentar el juicio en línea como una opción, no como una obligación para el ciudadano, como una opción. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nunca cerró sus puertas. Siempre la ventanilla de la oficialidad de partes estuvo abierta para recibir los medios de impugnación, tramitarlos y resolverlos. El Tribunal Electoral nunca paró su funcionamiento, consciente de que es un pilar para la democracia, y así resolvimos el cúmulo de asuntos que se nos llegaron a presentar. Y bueno, ya termino mi intervención señalando lo siguiente. Para mí otro principio muy importante es el federalismo. Creo que debemos darle fortaleza a los tribunales electorales locales. Dentro de la serie de cuestionamientos que se presentan a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siempre está el tema presupuestario, que impacta no solo en los organismos públicos locales electorales, sino en los tribunales electorales locales. No tienen presupuesto, no tienen la posibilidad de sacar adelante sus obligaciones legales y constitucionales porque simplemente no hay recursos. El diseño constitucional de 2014, ustedes lo saben, permitió que a los consejeros de los OPLES los designe el Instituto Nacional Electoral, a los magistrados de los tribunales electorales locales el Senado de la República, pero a los tribunales electorales el presupuesto se los da el Ejecutivo, bueno, el Congreso del Estado, previo a los trámites que pasan por el Ejecutivo del Estado, y a los OPLES también se los da el Congreso local. Hemos tenido muchas impugnaciones tratándose del presupuesto. Habría que reflexionar si es necesario, precisamente para conseguir que se cumpla a cabalidad la integridad electoral, la justicia completa, el acceso a la jurisdicción, si es necesario no un presupuesto determinado para este tipo de órganos. Ya no diría yo para el Poder Judicial de la Federación, avanzaríamos muchísimo en eso, avanzaríamos muchísimo en autonomía y en imparcialidad, y creo que hay que reflexionarlo, y lo digo en la casa de las legisladoras y los legisladores, que ojalá reflexionen y vayamos a buen puerto en esto. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe Fuentes Barrera su valiosa exposición. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, pues para cerrar esta charla, esta maestría inaugural, esta inauguración, le voy a ceder el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien nos hablará sobre la integridad electoral en la impartición de la justicia. Adelante, por favor, presidente. Gracias, Gabriel. Creo que me tengo que quedar aquí porque o hay micrófono para poderme levantar. Adelante, presidente. Gracias. Prefiero porque después de tanto tiempo de estar sentado ya nos hace falta estirar un poco las piernas. Además, como dijo el magistrado Fuentes, después de escuchar al magistrado La Mata y a él, yo ya no tengo mucho que decir. Entonces, quizás sí de pie no los aburro con la repetición de los casos. Bueno, yo además creo que tenemos poco tiempo, ¿verdad, Cintia? Quizá, ¿cuánto tiempo queda? 10 minutos, perfecto. Miren, yo lo que quiero compartirles hoy es otra perspectiva para analizar el trabajo que hace el tribunal a través de sus sentencias, pero también para que durante la maestría que van a tomar con 15 cursos, no sé si entre ellos venga un curso sobre integridad electoral, no viene, entonces es todavía más pertinente dejarles la curiosidad sobre este concepto. Les voy a hablar sobre integridad electoral, que es una otra forma, otra perspectiva para analizar el fenómeno de las elecciones, el fenómeno de los procesos electorales, y que además es muy armónica con la justicia electoral principalista que ha expuesto el magistrado de la Mata y el magistrado Fuentes, y tiene, por supuesto,
esta ventaja de que la literatura no está escrita casi por abogados, abogadas, ¿no? Entonces es más fácil leerla, entenderla. Es una, no sé si llamarlo disciplina, Irma, pero sí un enfoque, un subcampo, le llama Pippa Norris, ¿no? En la ciencia política para estudiar el fenómeno electoral, las elecciones, los procesos electorales. La integridad electoral puede servirnos incluso para hacer una evaluación, una valoración de la impartición de justicia o de la administración de las elecciones o del comportamiento en general de todos los actores que concurren al proceso electoral. Creo que lo cambié sin querer cambiar. La integridad electoral es una perspectiva de análisis, si bien teórica, y yo diría hasta ética, quienes se dedican a eso dicen sobre todo tiene una vertiente práctica, es decir, queremos observar la conducta y la conducta de todos los actores, las reglas, es decir, la perspectiva de integridad electoral analiza para puntualizar, uno, las reglas. Si estas reglas están diseñadas, redactadas, conforme a la Constitución, si la Constitución está conforme a los convenios y tratados internacionales o a las declaraciones y principios que hay de manera global, ¿no? Como el Pacto de Derechos Humanos, en fin, si las reglas del juego en la materia electoral responden a las exigencias de estándares internacionales de derechos humanos y por supuesto a los principios que subyacen a esas reglas. Estos principios generalmente están en la Constitución política, ¿no? Pero también podemos ir más allá, ¿no? Analizando su conformidad con parámetros internacionales. Ahora, importa no solo las reglas, o sea, no solo el trabajo que se hace en los órganos legislativos, y si esas reglas tienen cierto nivel de calidad. Desde esta perspectiva, lo que buscan medir es la calidad democrática de un país, de un sistema. Y afortunadamente, la calidad de la democracia se subdivide o se mide atendiendo a distintos factores o variables. Una de esas son las reglas. Otro de los factores es las autoridades electorales, a medir, a observar. Es decir, tenemos que analizar, bueno, cómo está compuesto, digamos, el andamiaje en términos de instituciones electorales que participan en estos ejercicios, digamos, de democracia que permiten tener representantes. Bueno, tenemos una autoridad electoral, administrativa, el INE, y en el caso de México un tribunal electoral. Ahora, y esto que les digo, a lo mejor les va a servir para que a lo largo de los cursos o al momento de revisar con mayor detalle las sentencias que han expuesto, ustedes vean, bueno, ¿y cómo se comportan las autoridades electorales? O sea, el comportamiento del Instituto Nacional Electoral es relevante. Ahora, ¿es relevante el comportamiento solo a través de los acuerdos que emite, es decir, solo a través de las reglas administrativas? La respuesta es no, hay que ir más allá. Importa el comportamiento público, la forma en que se conduce la autoridad como organizador de un proceso electoral o en el caso del tribunal como árbitro, como un tercero neutral, ¿no? Que dirime una controversia. Es decir, lo que les quiero incentivar es a que no solo revisen las sentencias, sino que revisen todo lo que está alrededor de las sentencias, ¿no? Que es el comportamiento judicial, la conducta judicial que se refleja y los efectos que tiene. Otra variable importante para analizar desde la perspectiva de integridad electoral es cómo se comportan los partidos políticos, las candidaturas, el gobierno, que es otro actor, y bueno, obviamente todos los que participen en este proceso electoral. Ahora, ¿cómo se comportan no solo respecto a las reglas,
sino también frente a uno de los parámetros que se miden para ver la calidad de una democracia, y es la equidad de la contienda. O sea, ¿qué tanto garantiza los partidos políticos, los actores gubernamentales, bueno, obviamente los poderes públicos, cómo se comportan para garantizar la equidad en la contienda? Y algo que hay que estar observando es si detrás de un caso hay alguna evidencia, por ejemplo, de manipulación de esas reglas, de manipulación de la objetividad de los actores electorales, de las instituciones electorales. Es decir, en esta decisión ¿hay un sesgo o no hay un sesgo? O sea, esta decisión puede estar perfectamente fundamentada, legalmente, ¿no? Pero un observador desde la perspectiva de integridad electoral, o sea, desde la ciencia política que analiza la conducta, se pregunta, ¿y hay sesgo o no hay sesgo? ¿Y ese sesgo hacia dónde es? Porque la integridad electoral no solo mide la legalidad de las decisiones, la actuación, las conductas pueden ser apegadas a la norma, pero están apegadas a los mejores estándares internacionales, al Estado de Derecho concebido desde los derechos humanos, desde los pactos, ¿no?, civiles y políticos, desde las convenciones, desde lo que éticamente se espera de una autoridad, ¿sí? Porque en los casos que han sido expuestos, el Tribunal Electoral resuelve controversias respecto de ciertos hechos, aplicando ciertas normas y resolviendo ciertas disputas. Pero la integridad electoral no se reduce a la resolución de un caso, hay que observar el todo, el conjunto. Y esa es una ventaja de esta perspectiva, que no estamos analizando el fenómeno electoral de elecciones solo a partir de un conjunto de decisiones o de una decisión trascendental, ¿no?, que ya han sido aquí expuestas muchas, sino se tiene que observar integralmente todo el ciclo electoral, le llaman, ¿no? Y por eso desagregan el fenómeno electoral en un ciclo que ahorita rápidamente les voy a mostrar. Y importa el resultado, ¿no? Y por resultado no solo me refiero al resultado electoral, o sea, claramente importa el resultado de la elección, pero importa el resultado en cada etapa, en cada ciclo, en cada actuación, el resultado esperado va a determinar o va a influir en si las elecciones, o si el diseño electoral genera confianza pública, ¿no? Entonces, generalmente ustedes cuando vean un texto de integridad electoral sobre tal, lo que están buscando es saber si hay confianza pública en las reglas, en las autoridades, ¿no?, en las decisiones que se toman y en el resultado. Dos, la legitimidad de todo ese proceso. Vamos, es lo que se va a medir, la calidad de la democracia se mide por la confianza pública que hay, la legitimidad del proceso. Y dos, y así definen creo que el concepto de integridad electoral desde idea internacional y estos académicos o académicas. Yo acá estaba repasando algunas definiciones de Pipa Norris y más o menos dicen esto. La integridad electoral es aproximación multidimensional, ¿no?, a un fenómeno que es las elecciones y a partir del cual se mide la calidad de la democracia en función de si las elecciones se llevan a cabo bajo los principios de un sufragio universal, ¿no?, y todas las características de ese sufragio, que sea libre, ¿no?, por ejemplo, si ese proceso electoral responde a los estándares internacionales explicitados en los acuerdos y convenciones internacionales, y si ese proceso electoral garantiza condiciones de una elección transparente, limpia, legal y con equidad, ¿no? Y es muy importante el concepto de equidad, no solo el de sufragio, de equidad electoral. Ahora,
voy a muy rápido a poner algunos ejemplos porque ya se ha hablado de varios casos, ¿no? Pero quiero resaltar la relación que hay entre calidad de la democracia e integridad electoral y malas prácticas. Cuando hay calidad de la democracia, perdonen la redundancia, es cuando la elección es íntegra. Ahora, cuando no es íntegra, cuando esa elección estuvo plagada de malas prácticas. Las malas prácticas pueden estar sancionadas legalmente o no. ¿Sí? Y además es difícil a veces enfrentarnos a estas malas prácticas, desde cualquier, ya sea el INE o el Tribunal Electoral. ¿Cuáles son el problema de las malas prácticas? Las malas prácticas generan, ¿o cuáles son las malas prácticas? Ustedes díganme, ¿qué malas prácticas conocen? Han oído, o sea, no conocen, dicen que existen, en países que no son México, en algunas otras democracias que si bien están consolidadas, todavía existen. La compra de votos es de hecho una de las principales malas prácticas que genera un daño a todo el conjunto de instituciones y al proceso. ¿Por qué? Porque la compra de voto desincentiva la participación, aunque ustedes no lo crean. Uno pensaría que la compra de voto incentiva la participación, pues te pagan por ir a votar, ¿no? Desincentiva la participación. Porque las personas tienen la percepción de que entonces el voto no cuenta ni se cuenta bien, y que en realidad las elecciones se ganan a través de esa mala práctica de la compra de voto, aunque no sea cierto. De hecho, algunas de las malas prácticas no están dirigidas principalmente a ganar una elección. Tienen otros objetivos, otros efectos. La compra de voto, además, golpea la legitimidad de las autoridades electorales, porque se percibe que no se hace nada frente a la compra de voto. Y entonces escuchamos que es necesaria una reforma electoral para combatir la compra de voto. La legislación electoral, ¿qué dice respecto a la compra de voto? Pues que está prohibida, ¿no? Son pocos artículos, de hecho, en donde claramente dice la compra de voto está prohibida, ya sea que ésta se dé en efectivo o en especie. Y no solo la compra, la coacción, ¿no? La indebida influencia en el sufragio libre, en el votante. Ahora, ¿cómo puede una autoridad enfrentar el contexto en el que se da la compra de voto? Donde tienes unas relaciones de asimetría, no solo en información, sino de poder. Generalmente lo que tenemos es una muy baja denuncia, ¿no? En materia de compra de voto. Cuando la denuncia no se aportan pruebas, o las pruebas que se aportan son muy indiciarias, son casi contextuales, circunstanciales, y nos dan simplemente elementos para preguntarnos sobre la veracidad de la conducta, de la mala práctica, sobre la existencia, o no. ¿Y qué pasa con, yo diría, se requiere una ley que diga cómo cambiar la valoración de pruebas? ¿Una reforma para eso? Pues no, en realidad no, son los criterios de los tribunales quien van moldeando los estándares probatorios. En ese sentido, el tribunal ha ido pasando, justamente, es otro de los ejemplos que, hay diversas sentencias donde el tribunal ha ido de una visión formalista, ¿no? Donde, mira, si no lo pruebas de manera directa, no existe, ¿no? A una visión más flexible o relajando el estándar, ¿no? Probatorio. ¿Por qué? Porque es muy difícil probar la compra de voto y las malas prácticas. Entonces se tiene que construir a través de pruebas indiciarias, circunstanciales, que nos permitan afirmar que es plausible, que es jurídicamente conclusivo, que existió la mala práctica, la compra de votos. ¿Sí?
de cualquier forma, cuando se da ese fenómeno de la compra de voto, pues hay un deterioro en el proceso, en la satisfacción democrática. De hecho, creo que yo solo me voy a enfocar en estos temas de algunas malas prácticas y lo que ha hecho el tribunal. ¿Qué ha hecho el tribunal? Hemos entendido que se requiere fortalecer las capacidades institucionales de quienes investigan. Entonces, a los institutos electorales, ¿no?, o a los tribunales locales o a ciertas autoridades, hay cierta deferencia para que amplíen sus capacidades y competencias de investigación. Y ha confirmado resoluciones bueno, ese es todo el ciclo, ¿no? Ha confirmado resoluciones, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, en donde reglamenta, por ejemplo, el uso de programas sociales. Sabemos que están prohibidos, ¿verdad?, usar programas sociales para incidir en el voto o en las preferencias hacia un partido o hacia una candidatura, ¿cierto? Bueno, hay una discusión en donde inclusive intervienen órganos del Estado cuestionando las facultades del Instituto Nacional Electoral para reglamentar el uso de programas sociales, o en materia electoral exclusivamente, o sea, para evitar, ¿no?, que haya una injerencia indebida en el sufragio libre. Bueno, el Tribunal Electoral ha confirmado la competencia del INE, porque si no hay reglas también, pues cómo se va a fortalecer la capacidad de las instituciones para investigar o para aplicar las normas. ¿Sí? Hija, me distrae con su celular, ¿no? Perdón, pero entonces, cuando tenemos autoridades que no tienen capacidades e instituciones para investigar, y cuando la probabilidad de que te cachen además es menor o baja, pues ¿qué pasa? Se reproduce la mala práctica, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos o qué hemos hecho? Reconocer que hay capacidades institucionales, fortalecer el andamiaje normativo, y cuando se sancione, pues tratar de sancionar de manera ejemplar. Una mala práctica que se sancionó, y que fíjense cómo la mala práctica es: contratas influencers. ¿Está prohibido contratar influencers para hacer propaganda? No. ¿Cuál es el problema? La mala práctica es evades, un tema que ya planteamos, evades la fiscalización, o sea, no reportas el gasto, porque además haces que los influencers desplieguen, ¿no?, su capacidad de persuasión en momentos previos a la jornada, inclusive en la veda, que eso ya es ilegal, ¿no? La veda es ilegal. Contratar influencers no es ilegal. Pero hay una mala práctica que es constante en evadir la fiscalización, por lo que quieran, por la razón que quieran. Algunos, los teóricos, lo saben, los académicos, dicen que hay dinero debajo de la mesa, entonces hay dinero ilícito. Esa puede ser una razón por la cual hay que evadir la fiscalización, porque si hay que comprobar que el dinero es lícito, ¿no? Otra es, pues simplemente no quiero desacreditarme como partido cuando estoy contratando una estrategia de influencers. O sea, puede haber otras razones para evitar. Pero la mala práctica tiene que ver con el uso de los recursos, el destino y el origen. Bueno, se confirmó una multa, ¿no?, de más de 45 millones de pesos, ¿no?, por ejemplo, en esos casos. Entonces, el papel del tribunal, cuando sanciona, a veces tiene que ser de imponer sanciones ejemplares para disuadir fenómenos que no quieres que se repitan. Por ejemplo, que no presenten informes de fiscalización. ¿Quién de ustedes pensaría que es sano para la democracia que no presenten las candidaturas o las precandidaturas sus informes de gastos, de origen y destino del gasto? ¿Usted pensaría que eso es sano para el sistema? ¿Sí es sano que no presenten? Okay. Y si no presentan y las sanciones
a muy bajo costo, porque si es económica, la pagan con las prerrogativas, ¿cierto? O no, pero se paga. Si es solo una amonestación, se contribuye a la verdad. Entonces, cuando ustedes analicen, oye, esta decisión del Tribunal Electoral contribuye a la integridad en el largo plazo, a la calidad de la democracia, sí o no. Pueden no estar de acuerdo con la decisión, solo háganse la pregunta, si es la mejor decisión para el caso concreto o es la mejor decisión inclusive para el futuro, para el diseño, para la integridad, para la calidad de la democracia. Bueno, ya se me acabó el tiempo, seguramente. Ese es un poco, digamos, el ciclo que hay que analizar. Entonces, cuando vean casos a lo largo de sus cursos o decisiones, fenómenos, piensen evalúen las normas, el proceso. Bueno, hay un tema que es muy particular, que tiene que ver con los distritos, con la gente, ¿no? De los equilibrios, digamos, para que un voto sea igual en uno u otro. El registro de votantes, el registro de candidaturas, cómo se comportan las candidaturas, los partidos, las campañas en medios de comunicación. Ese también es un tema que a veces no le ponemos mucha atención, pero en este proceso electoral hubo un caso que resolvimos, creo que, si recuerdo bien, fue del Partido Encuentro Social, o Encuentro Solidario, el PES, en donde se sancionó que no se distribuyó conforme a las pautas que establece el INE la cantidad de tiempo a mujeres candidatas. Entonces, o sea, ahí se determinó que se transgredía digamos, la equidad o la paridad en esta relación del acceso en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. El financiamiento de las campañas es una variable clave, ¿no? En México, creo que, si recuerdo bien, Irma, está bien calificado en la materia de fiscalización, en los rankings estos de integridad electoral, pero pues hay problemas en términos de financiamiento. Si la jornada electoral se llevó en condiciones que garanticen libertad, seguridad, ¿no? Para un resultado, el conteo, los resultados y las autoridades electorales. Y los jugadores en general, o sea, el gobierno. Sobre todo que en México tenemos reglas sobre propaganda gubernamental, ¿no? Que son muy restrictivas en la temporada de campañas. O tenemos reglas que prohíben el uso de programas sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho de lo que pasa, para entender, más bien, creo que la maestría, si bien se llama Derecho Electoral, yo creo que va más allá y es para entender el fenómeno electoral, ¿no? Y yo creo que esta perspectiva de integridad electoral nos ayuda para ir sopesando no solo cada caso que se discuta, sino la labor integral en conjunto que haya hecho, en este caso, el tribunal o cualquier otro de los actores institucionales. Bueno, es solo una muy rápida introducción. Si quieren, yo también voy a hacer comercial, pero si quieren sobre este tema, hay una página que se llama Justicia, o sea, revisar más literatura, hay una página que se llama justiciaabierta.net, y ahí está la temática de integridad electoral y gente que trabaja conmigo en el equipo ha hecho bastante revisión de esta literatura y ahí hay fichas y notas y resúmenes y pueden encontrar una bibliografía al respecto. Gracias. Agradecemos al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, su valiosa exposición. Y bueno, pues con esto terminamos la parte de las charlas magistrales de la inauguración de la maestría en línea. Les deseamos de verdad muchísimo éxito. Es corto el periodo de estudio. Entre hoy y mañana más tardar van a estar recibiendo en sus correos electrónicos
quien será su tutor para estar dándole seguimiento a todos sus trabajos. Y bueno, pues cualquier cosa que tengan, cualquier duda, tanto la licenciada Cintia Murrieta como su servidora, estamos a sus órdenes en cualquier cuestión. Muchísimas gracias y mucho éxito. Y tendremos las presentaciones que estuvieron hoy. Subiremos las presentaciones y las mandaremos al chat que tenemos de esta maestría. Igualmente a sus correos, estarán disponibles en la página del CECAF todo el tiempo. Gracias. Desde luego le brindamos un fuerte aplauso a todos y cada uno de los realizadores de esta importante conferencia magistral hoy en el Senado de la República. Finalmente, señoras y señores, los invitamos a todas y todos, sean tan amables de acompañarnos para realizar la fotografía oficial de este importante inicio de esta maestría en línea en Derecho Electoral. Yo creo que aquí atrás. Si nos acompañan acá, por favor, para que